Muy buenos días. Continuamos con nuestros devocionales en Eclesiastés y hoy vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, versículos del 1 al 14. El capítulo 7 de Eclesiastés es un capítulo difícil, tiene una sección eh, que es un poco difícil de tratar a partir del versículo 15. Así que hoy vamos a ver hasta el versículo 14 y luego en el siguiente vídeo, en el siguiente devocional, estaremos tratando el resto del capítulo. Muchas veces nos preguntamos por qué ocurren calamidades y el mundo se pregunta por qué ocurren cosas malas, ¿sí? Y la verdad es que la Biblia tiene varias respuestas para esto. Una, como seguramente hemos escuchado, es que la razón de las calamidades las calamidades tienen su origen en el pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, pues no hubieran calamidades, no hubieran eh, desastres, cosas que consideramos malas. Pero aquí en Eclesiastes vamos a ver en este capítulo una razón, ¿sí? Por las que Dios permite que ocurran cosas, vamos a decir, de nuestro punto de vista negativas o que podríamos llamar calamidades. El capítulo 7 empieza Salomón a hacer algunas comparaciones, ¿sí? Entre algo bueno y algo malo, pero desde una perspectiva muy interesante. Nos dice ahí el versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y podríamos pensar, ¿no es mejor el nacimiento que la muerte? Versículo 2, mejor es ir a casa del luto que a casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí? Mejor es la casa del luto que el banquete, porque en el luto, ¿sí?, es el fin de todos los hombres. Dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Vamos a ver más adelante qué relación tiene esto. El que vive lo pondrá en su corazón. Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, ¿sí? Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Interesante. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Para allí, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. ¿Sí? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y repite otra vez más o menos la idea, versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Parece que Salomón está exaltando momentos que normalmente consideramos lúgubres, que consideramos un poco allí tristes, que normalmente consideraríamos negativos. Después de haber dicho ahí que es mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, dice el versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio. Y aquí se abre como un paréntesis, ¿sí? El versículo 9 al 12, pero vale la pena reflexionar un poco en esto, donde dice que no te apresures a enojarte, ¿sí? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios también nos exhorta a tardar en enojarnos, ¿sí? Y Dios nos exhorta también a dejar la ira, desecha el enojo, ¿sí? En Proverbios, no busques hacer lo malo, ¿sí? Y es necesario, muchas veces somos dados al enojo,
¿sí? A dejarnos llevar por la ira. Y dice que el enojo es característica, el enojo rápido, volátil, es característica de la necedad. Dice versículo 10, nunca digas cuál es la causa de los tiempos, cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Más o menos la idea es que cada tiempo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y cada uno tiene que vivir su época. Y ciertamente nuestros días tienen cosas que consideramos peores que los días pasados, cosas que consideramos buenas, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿sí? Así que debemos vivir el tiempo que Dios nos ha dado, la época que Dios nos ha dado y buscar glorificarle a Él sin estar como añorando tiempos pasados que consideramos posiblemente mejores, ¿sí? Y llega al versículo 12 diciendo, versículo 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Nos menciona aquí, es bueno, ya hemos hablado en secciones anteriores en cuanto al peligro del afán del dinero, del amor al dinero, y aquí nos dice que es bueno la herencia, ¿sí? Y dice que el dinero es escudo, pero nos lleva allí a lo mejor, ¿sí? Dice, la sabiduría excede a todo, en que da vida a sus poseedores. Y esto casi nos recuerda Proverbios, ¿sí? Escrito también por el mismo Salomón, donde constantemente se nos está llamando a, a buscar la sabiduría. En el capítulo 2 de Proverbios nos habla de, por ejemplo, el versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, versículos 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 8:11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no es de compararse con ella. En capítulo 4, versículo 7 también nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y podríamos pensar, ¿por qué tanto énfasis en la sabiduría? Porque dice allí, nuevamente volviendo a Eclesiastés, dice que la sabiduría da vida a sus poseedores, ¿sí? La sabiduría es vida, y la razón por la que es vida es por lo que dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? El temor a Jehová, el amar a Jehová, es la vida, ¿sí? Es la vida. Conocer a Dios es realmente la vida. Versículo 13 nos dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y ahora vamos a ver en el versículo 14 la respuesta a por qué Dios permite calamidades y una razón, y por qué Salomón está haciendo esa comparación desde el versículo 1, donde pareciera que exalta las cosas negativas, o pareciera que está sí, exaltando, elevando esos momentos lúgubres o oscuros de la vida. Dice el versículo 14, en el día del bien, goza del bien. Y hemos estado hablando hasta hace poco de eso. Gozar realmente el bien que Dios nos ha dado
según su voluntad. Pero continúa allí. Y en el día de la adversidad, considera. Nuestra reacción normalmente, cuando llega el día de la adversidad, ¿cuál es? Nos quejamos, extrañamos el bien, ¿sí? Añoramos el bien. Y tenemos rachas de buenas, vamos a decir así, tiempos buenos. Y cuando llega la adversidad, ¿qué hacemos? Nos quejamos por el mal que nos ha venido de la adversidad y estamos deseando los tiempos buenos, ¿sí? Que hemos tenido. Pero dice aquí que en el día de la adversidad considera, es decir, detente, para un momento, reflexiona. Y dice allí, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? Dios permite tanto el bien como el mal. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre entienda, ¿sí? Que no hay nada más, no hay nada superior, ¿sí? Aparte de Dios, que no hay nada, ninguna bondad fuera de Dios o superior a Dios, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tiempos buenos, debemos agradecer a Dios por los tiempos buenos. Agradecer la bondad de Dios por darnos tiempos buenos. Pero cuando viene la adversidad, en vez de quejarnos, en vez de amargarnos, en vez de recriminar a Dios, en vez de culpar a Dios y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, considera. Detengámonos un momento para meditar, para pensar, ¿sí? en, que, en que no hay nada más, no hay nada superior, ¿sí? a Dios, y Él es a quien debemos buscar, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Es decir, nuestra meta, tanto en el bien como también en la adversidad, es hallar a Dios y nada más, ¿sí? Dice el salmista David, dice que no hay para mí bien fuera de ti, hablando de Dios, ¿sí? No hay nada mejor fuera de ti. Entonces, que el Señor nos ayude nuevamente a meditar en esto y que oremos al Señor pidiéndole que Él nos ayude a encontrar nuestro deleite en Él y a mirar la vida entonces desde una perspectiva distinta quizás a la que estamos acostumbrados, ¿sí? ¿Tienes bien? Gracias a Dios. Hay calamidad, hay adversidad, vamos a considerar y vamos a buscar a Dios, ¿sí? No añoremos solamente los momentos buenos, como decir la casa de fiesta, sino que pensemos también en la casa del luto, pensemos también en esos momentos donde nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones son tocadas, son allí, voy a decir, trastornadas, son movidos nuestros fundamentos, ¿sí? Y meditemos que no hay mayor bien que podamos encontrar fuera de nuestro Dios, ¿sí? Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día.